Hola con todos, hoy tendremos una sesión de geometría. Esta sesión se titula Triángulos. Ustedes ya conocen qué es un triángulo. Definamos su concepto. Es aquel polígono de tres lados que da origen a tres vértices y tres ángulos internos y externos. Es la figura más simple después de una recta en la materia de geometría. Como norma general, ustedes saben que un triángulo se puede representar con tres letras mayúsculas de los vértices. A continuación veamos la representación gráfica de un triángulo. Si observan, es la unión de tres tipos de rectas que se forman en tres vértices. Acá el vértice A, B y C. Dice P mayúscula, ¿dónde está P? A ver, acá está afuera. Este es un punto exterior relativo al lado BC. Este es el lado BC. BC. Este es el lado BC. Y P es un punto exterior relativo a ese lado. Luego, R. El punto R es un punto interior al triángulo A, B y C. ¿Cuáles son los elementos que podemos identificar de un triángulo? Los vértices, claro. Con letras mayúsculas, el vértice A, el vértice B, el vértice C. Los lados, lado AB, el lado AB, el lado BC, el lado AC. O también lo podemos nombrar por letras minúsculas a esos lados. El lado AB lo están nombrando como C minúscula, el lado BC como A minúscula, el lado AC como B minúscula. O entre paréntesis ABC, pueden ser los lados también. Medidas de los ángulos internos. Actualmente se le ha colocado en letras del alfabeto griego. Ustedes ya conocen que este es alfa, beta y teta. Y se coloca el símbolo de grados porque son ángulos internos. Alfa grados, beta grados y teta grados. Medidas de ángulos externos X, Y y Z grados. Acá está el ángulo externo se prolonga ese lado y en ese lado con el otro lado se forma un ángulo externo. En este caso se llama Y grados, acá por acá Z grados y acá el ángulo exterior X grados. Perímetros. En este caso dice que vale 2P. 2P es igual a la suma de los lados. En este caso ya tienen nombre los lados, entonces vamos a sumar A más B más C. Ese es el perímetro de este triángulo. Además, la notación de este símbolo de triángulo ABC es triángulo ABC. Propiedades. Acá encontramos tres propiedades importantes. Suma de medidas de los ángulos internos. Los ángulos internos alfa, beta y teta grados suman 180 grados. Eso de por ley tienen que saberlo. Los ángulos externos X, Y y Z grados van a sumar 360 grados. Luego tenemos que el ángulo externo, en este caso X grados, es igual a la suma de los ángulos internos alfa grados y teta grados, pero no se considera el ángulo consecutivo del ángulo externo, ¿ok? Solamente los dos ángulos internos. Luego, la propiedad de existencia de un triángulo. ¿Cómo sabemos si un triángulo existe o no? Porque tiene que cumplir cierta condición, que el valor de este lado, por ejemplo, del lado A, tiene que ser mayor que la resta de los otros dos lados, B menos C. Y tiene que ser menor a la suma de estos dos lados, B más C. Acá dice el primero. Es decir, que el mínimo valor que puede tomar A será la resta de estos dos lados y el máximo la suma de estos dos lados. Luego, el lado B, su mínimo valor que puede tomar es la resta de estos dos, A menos C. Y el máximo valor que puede tomar es la suma de estos dos lados, A más C. El lado C, para que exista este triángulo, se tiene que cumplir que es mayor que la resta de estos dos lados, A menos B, y menor que la suma de estos dos lados, A más B. Ahí se estaría cumpliendo la existencia del triángulo. Ejemplo, ¿cómo aplicamos eso? Acá dice calcular el máximo valor entero del lado AC. Si este es un triángulo. Observen, este es el lado AC. Para que exista se tiene que cumplir la condición de existencia del triángulo. Les dan dos lados, el 4 y el 7. Hay que cumplir la condición
el lado AC tiene que ser mayor que la resta de los dos lados que ya te dan de dato, 7 menos 4. Y tiene que ser a su vez menor que 7 más 4. En este caso, AC tiene que ser mayor que 3 y menor que 11. Entonces, ¿cuál es el mayor valor de AC? Muy bien, 10. Porque dice menor que 11, o sea que el 11 no se considera. Luego tenemos otras propiedades adicionales. Esta es la propiedad de la corbatita, donde la suma de estos dos ángulos, alfa más teta, es igual a m más n grados. Acá hay esta forma de boomerang. Se cumple que el ángulo que está acá exterior es igual a la suma de los ángulos internos. X grados es igual a alfa más beta más teta. Luego, esta forma de pescadito se cumple que X grados, los ángulos externos, más Y grados, es igual a M más N grados. En este tipo también de pescadito, se está cumpliendo que X más Y grados es igual a M más N. Luego, en esta forma de triángulo, los ángulos externos, alfa más teta grados es igual a 180 más X grados. Por acá tenemos ejercicios de aplicación. En la figura, calcular el valor de X. Te dan estas alternativas y esta es la figura. Si observan, acá tienen ángulos externos. Si acá vale 140 y acá hay otro ángulo y se forman ambos un ángulo llano, o sea de 180, ¿cuánto tiene que valer este pedacito para que valga 180 entre los dos? Muy bien, 40, porque 40 más 140 es 180. Y ahí tenemos los ángulos, dos ángulos internos del triángulo. Nos faltaría este y el valor de X. Pero hay una propiedad que acabamos de mencionar, que el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos. Entonces X es igual a 40 más 60, X vale 100. Copien esto, usen regla. Luego en el 2 hay que determinar el menor ángulo interno de un triángulo sabiendo que son tres números consecutivos. Ustedes saben que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces vamos a hallar el menor ángulo que puede tener este triángulo sabiendo que los tres son consecutivos. Entonces si los tres ángulos son consecutivos le vamos a colocar el siguiente valor. X más 1 otro ángulo más X más 2, el siguiente ángulo, son consecutivos. Si ustedes ven, primero X, luego X más 1, luego X más 2. Todos estos ángulos tienen que sumar 180. Acá hay tres ángulos, el primero, el segundo y el tercero. Sumando términos semejantes, X más X más X, 3X. 1 más 2, 3, igual a 180. 3X es igual a, ese más 3 se traspasa al otro lado con signo menos, nos quedaría 3X es igual a 177. Luego X es igual a 177 entre 3, porque este por 3 pasa a dividir. Y dándonos X es igual a 59. Nos piden hallar el menor de los ángulos. ¿Cuál es el menor de los ángulos? ¿Será X, X más 1 o X más 2? X. Muy bien. Marquen su respuesta. En el 3 hay que determinar el valor de X. Observen, X es un ángulo interno de un triángulo. Por acá encuentran otro ángulo interno, 2X más 10 grados. Y un ángulo externo de 40 grados. Se puede aplicar la misma propiedad que en el ejercicio 1. De la siguiente forma, que 40 tiene que ser igual a la suma de X grados más 2X grados más 10. Luego, desarrollando esa ecuación, 40 grados es igual a X más 2X, 3X, más 10. Este más 10 se va a traspasar al lado de 40 con el signo invertido. Sería 40 menos 10 grados igual a 3X. Nos quedaría 30 grados igual a 3X. Este 3 que está multiplicando X pasa a dividir a 30, quedándonos X igual a 30 entre 3. Como resultado, X vale 10 grados. En el número 4 hay que calcular el valor de la suma de X más Y más Z grados. Para ello, ustedes observen, acá hay un triángulo grande y adentro encontramos varios triángulos pequeños. Si observan los ángulos internos, acá este ángulo interno está conformado por 3 tetas. Este ángulo interno vale 3 tetas. Y este otro ángulo de acá, del triángulo grande,
Este ángulo vale alfa más alfa más alfa, 3 alfas. Y este acá vale z. Luego acá en el triángulo pequeño, observen, hay ángulos internos, alfa y teta, y su ángulo externo es x. En el otro triángulo formado por estas dos tetas y estas dos alfas, su ángulo externo es y. Podemos encontrar unas ecuaciones que x grados a qué es igual. Según esta propiedad que aplicamos en el ejercicio 1 y el ejercicio 3, x grados vale la suma de estos dos ángulos internos, alfa grados más teta grados. Luego, y grados a qué equivale. Observen, este y grados es otro ángulo externo, pero que está conformado por este triángulo más grandecito. Ese triángulo sería que tiene ángulo interno de 2 teta y 2 alfa. Entonces, y grados vale 2 teta más 2 alfa. De ello, también podemos deducir que por completo el ángulo interno 3 teta más 3 alfa más z es 180, porque ese es el triángulo grande. ¿Ok? Luego podemos observar que nos faltaría ya el valor de teta y alfa, pero acá tenemos otras dos ecuaciones. Entonces, si sumamos esas ecuaciones, podemos hallar cuánto vale x más y. ¿Y cuánto vale x más y? Teta más 2 teta, 3 teta. Alfa más 2 alfa, más 3 alfa. Entonces el valor de 3 alfa más 3 tetas es igual a x más y. Ese valor lo podemos reemplazar en la última ecuación del triángulo grande, que nos falta ya el valor de alfa y de teta. Entonces 3 alfa vamos a colocar que es x grados más y grados, más z es igual a 180. Ya tenemos el valor de la suma de esos tres ángulos. Marquen su respuesta. Luego por acá tienen que calcular el valor de x en el número 5, sabiendo que la medida del ángulo CBE, ¿dónde está el ángulo CBE? Acá está, CBE es igual a la medida del ángulo BEC. Entonces, pongámosles teta grados a ambos. Luego hay que calcular el valor de x, que es un ángulo externo. Para ello vamos a usar lo siguiente. Observen el ángulo externo acá. 36 grados más teta grados. Este es otro ángulo externo acá. 36 grados más teta grados, ¿a qué tiene que ser igual? A estos dos ángulos internos, a 2x más alfa. Luego por acá, este ángulo externo conformado por x más teta grados, ¿a qué es igual? A estos dos ángulos, a alfa más 36. Luego encontramos dos ecuaciones, hacemos un sistema de ecuaciones, vamos a restar convenientemente. Si restamos, se va a eliminar teta más teta, porque se convierte en resta. Teta menos teta, 0. Y alfa menos alfa, 0. Nos quedaría 36 menos x igual a 2x menos 36. De ello vamos a hallar el valor de x. Menos 36 traspasamos a 36 igual a 2x. Este menos x pasa como más x. Tenemos 72 es igual a 3x. X es igual a 72 entre 3. Y x vale 24. Muy bien. Copien eso en su cuaderno. En el número 8 tenemos acá tipo una estrella, pero está conformado por otros triángulos. Hay que ser observadores. Miren, si ubican esta forma de boomerang, hay una propiedad para esta forma, que el valor de este ángulo, o sea, x grados, es igual a la suma de estos ángulos internos, o sea, de teta más teta más teta. De ello sacamos una ecuación. 3 teta es igual a x. Por acá se puede formar otro boomerang. Por acá también otro. Entonces, si se forma acá un boomerang, acá también tiene que valer x, acá también y acá también. Porque se forman varios boomerangs y 3 tetas valen x.
Entonces acá x, 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 x. Luego por el ángulo opuesto por el vértice, acá hay un vértice, entonces el ángulo interno va a ser el mismo. Por eso que adentro también valen x grados sus ángulos. Luego que observan, adentro tienen un pentágono y la suma de sus lados es 360. Entonces, y en valor de la incógnita x, ¿cuánto suma? 5x. 5x grados es igual a 360 grados. X grados es igual a 360 entre 5, x vale 72. Muy bien. Luego en el número 9 tiene que aplicar lo mismo, la propiedad del boomerang. Este ángulo que está acá, que es 90 grados, es igual a la suma de estos tres ángulos. Entonces, 2x grados más 2x grados más x grados es igual a 90 grados. Sumando las x, quedaría 5x es igual a 90 grados, x es igual a 90 entre 5, x vale 18. Muy bien, marquen su respuesta. En el número 10 hay que determinar el valor de x. Para ello, observen acá. En esta parte, esto es un ángulo llano. Si acá en la parte externa vale 100, ¿cuánto tiene que valer la parte interna? 80, muy bien, porque ambos tienen que sumar 180. Luego, si observan, encuentran boomerangs también, donde acá, por ejemplo, 120, que es igual a 2 alfa más 80 más 2b. O también 120 es igual a alfa más x más b. Pero tenemos que hallar x. Para ello vamos a utilizar el primer boomerang, el más grande, donde 2a grados más 80 grados más 2b grados es igual a 120 grados. Pasando a restar el 80 a 120 nos quedaría que 2a grados más 2b grados es igual a 40 grados. Porque 120 menos 80 es 40. Luego a esto le podemos sacar la mitad y nos quedaría de la siguiente forma. Dividimos a todo entre 2. Nos quedaría que a grados más b grados es igual a 20 grados. Tenemos acá una ecuación, ¿ok? Y queremos hallar el valor de x. Ahora hacemos uso del boomerang más pequeño, que está conformado por el ángulo de a, x grados y b grados. Y que la suma de esos tres, ¿cuánto tiene que ser también? 180. A grados más b grados más 80 grados tiene que ser el valor de x. Entonces, de ello, a más b vale 20, más x es igual a 120. Entonces, ese 20 va a pasar a restar al 120 y x vale 100. Muy bien. En el gráfico 11 hay que calcular el valor de x. X es acá un ángulo interno en el triángulo chiquito del medio, pero a su vez es un ángulo externo del primer triángulo. General, el triángulo grande es ABC. Para ello hay que utilizar la propiedad de ángulos internos y ángulo externo adyacente, ¿ok? Para ello, observando acá, este ángulo es 3 alfa, porque vale alfa más alfa más alfa, más este ángulo del ángulo A, 50 más 22 grados, ¿cuánto tienen que ser? 180, muy bien. De ello podemos hallar el valor de alfa. 3 alfa más 72 es igual a 180 grados. 3 alfa es igual a 180 menos 72 grados. 3 alfa es igual a 108. Luego, ese 3 pasa a dividir a 108. Alfa vale 36 grados. Sabiendo cuánto vale alfa, tenemos que hallar x. Si ustedes observan ese triángulo que se forma acá, el primer triángulo, tiene un ángulo externo que vale x. Entonces, por propiedad de ángulo externo, ¿cuánto tiene que valer x? Muy bien, la suma del ángulo de acá con el ángulo de acá. Para ello, hacemos la siguiente ecuación. Alfa grados más 50 grados es igual a x grados. Alfa, que vale 36 porque ya lo hemos hallado, más 50 grados es igual a x grados. Entonces x grados vale 86.
grados. En el ejercicio siguiente, en el 13, se forma un pescadito. Eso tiene una propiedad donde nos dicen que la suma de este ángulo 60 más el 72 es igual a la suma de los otros dos ángulos, x más 2x. Entonces, sumando x más 2x te da 3x es igual a 132. X sería igual a 132 entre 3, x vale 36 grados. Luego acá se cumple la corbatita, pero también tenemos ángulos adyacentes. Nos preguntan cuánto es el valor de x. Acá x es un ángulo externo. Tenemos 5 teta, otro ángulo externo 9 teta y un ángulo interno 2 tetas. Si este ángulo externo, observen en este triángulo de acá, si este ángulo externo, ¿cuánto vale? 9 tetas, ¿verdad? Pero ese ángulo externo que es igual a la suma de este ángulo interno con el otro ángulo interno. Entonces, si acá vale 9, adentro tiene que también valer 9, estos dos. Si acá vale 5, acá sería 4. Luego, por ángulo opuesto por el vértice, el ángulo que acá vale 4 alfa se refleja al otro lado. Entonces, el otro lado también vale 4 alfa. Entonces, sabiendo eso, observamos el otro triangulito, que es este pequeñito. En ese caso, x ¿cuánto tiene que valer? Porque es ángulo externo. Siendo ángulo externo, x tiene que valer a la suma de estos dos ángulos internos, que son 2 teta más 4 teta. Por lo tanto, x vale 6 teta. Marquen su respuesta. Utilicen regla y colores para diferenciar, así como yo lo he hecho. Sean ordenados. Acá tienen unos ejercicios de tarea domiciliaria. Acá pueden aplicar la propiedad del boomerang. Acá de ángulos externos y ángulos internos. Acá les piden en el 2 calcular el valor de x. Si estos tres ángulos son ángulos externos, ¿cuánto tienen que sumar los ángulos externos? Teta más 30 tiene que ser 360. De ahí pueden hallar cuánto vale teta. Y luego acá este es un ángulo llano que vale 180 grados. Ahí pueden hallar el valor de x. Acá se cumple la propiedad del boomerang. Si acá vale 130, acá tiene que valer, para que sea 180, 50. Y así van a completar los ángulos internos. Y después estos ángulos internos, estos tres ángulos internos que van a calcular, son igual al valor de x. Sumando esos tres ángulos internos, tiene que salir el valor de x. ¿Ok? Y esto se parece a los ejercicios que hemos desarrollado. El desarrollo al WhatsApp. Gracias por su atención. Cuídense mucho.